Por lo menos aquí en esta rotonda ni me doy cuenta que estoy el volante casi a 90 grados y el auto, ¿verdad? Ni se siente los balanceos. Hoy conmigo tengo al Crosstep, la nueva generación del Subaru XB, que ahora cambia de nombre, y estamos en su versión base. Y esta sub destaca por varias cosas. Una, por tener tracción all-wheel drive, y otra, por tener 22 centímetros de altura libre al suelo. Y para hacer un auto que es de entrada, tiene varias cosas interesantes. Tendremos Apple CarPlay y un climatizador dual. También tendremos una llave inteligente para acceder al auto sin necesidad de accionarla. Ahora, ¿vale la pena pagar lo que pide Subaru por este nuevo Crosstep? Hoy lo vamos a analizar por completo a ver si realmente es así. Empecemos por dimensiones. La Crosstep mide 4,48 metros de largo, 1,80 metros de ancho y 1,60 metros de alto. Con estas dimensiones ofrece un maletero de 328 litros, que se amplía hasta 1314 litros si abatimos los asientos traseros. Un dato que puede ser relevante para algunos, tiene una generosa distancia al suelo de 220 milímetros, ideal para enfrentar caminos irregulares. En cuanto a mecánica, se ofrece en dos versiones, ambas con un motor de 2 litros. Por un lado tenemos una variante convencional de 156 caballos de fuerza y 196 Nm de torque, capaz de acelerar el 0 a 100 en 10,5 segundos. Sus consumos declarados es de 11 km por litro en ciudad y 17 km por litro en carretera. La otra opción es un 2 litros híbrido, aunque la potencia apenas sube a 162 caballos de fuerza y el torque mejora significativamente, alcanzando los 262 Nm. Ahora, la cifra de aceleración ha empeorado, dado que aumenta el tiempo de aceleración del 0 a 100 en 10,8 segundos. Y también, curiosamente, pese a ser una versión híbrida, esta versión registra un consumo levemente mayor, de 10,6 km por litro en ciudad y 16,7 km por litro en carretera. Ambas versiones están equipadas con una transmisión automática CVT y tracción integral permanente, mejor conocida como all-wheel drive, un sello distintivo de la marca. También incluye suspensión trasera multibrazo, freno de disco en las 4 ruedas y un perfil de neumáticos adecuados para las salidas fuera del asfalto. En cuanto a equipamiento, hay 3 niveles disponibles. Primero tenemos la versión base, que no tiene ningún nombre, pero esta incluye, para destacar, freno de mano electrónico con función de auto hold, 8 bolsas de aires, pantalla táctil de 7 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, modos de manejo, control crucero, climatizador bisona, acceso con llave inteligente y luces LED con lavafaros. La versión intermedia, denominada Dynamic, añade asistentes avanzados a la conducción como frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, control crucero adaptativo y sensor de punto ciego. También la pantalla sube a 11,6 pulgadas, incorpora volante forrado en cuero y llantas de 18 pulgadas. Por último, la versión más equipada, denominada Touring, incluye retrovisor antidelumbrante para el interior, luces altas automáticas, modos de manejo mejorados, cargador inalámbrico, sistema de audio firmado por Harman Kardon, asientos con ajuste eléctrico, techo panorámico, cámara de 360 grados, aunque esta última está disponible como opcional. Es importante también recalcar que la versión híbrida solo está disponible en el acabado Touring. En cuanto a precio, con todos los bonos aplicados, es de la siguiente forma. La versión base parte en 23.990.000 pesos, la Dynamic 27.190.000 pesos, la Touring 29.190.000 pesos. Si equipamos la cámara de 360 grados, subiría hasta 29.490.000 pesos. Y por último, la híbrida Touring tiene un precio de 32.990.000 pesos. Bueno, empezando por el frente, en verdad es un auto que mejoró mucho en comparación a la generación anterior, con iluminación 100% LED en la parte de arriba. En la de abajo tendremos halógenas en los neblineros como tal, y tendremos lavafaros que salen de este agujero. En verdad es muy parecido a lo que es el Subaru Impreza, y bueno, nace de él, pero en verdad no se ve mal. Por los lados, bueno, tendremos estos arcos de llantas que se ven bastante off-road, y por acá tendremos las llantas medidas 225/60 aro 17. El cerrado de las puertas, bueno, como típico japonés, se siente como muy hueco, pero en verdad tampoco está tan mal. Y la calidad de las puertas, eso sí, son un poco más duras. En la parte de atrás ya baja un poco. No está mal, en verdad para autos japoneses he probado peores como el Honda CR-V. A ver, en la parte trasera, aquí se mantiene más o menos igual a lo que era el XB en su minuto. Bueno, tendremos unos ajustes en cuanto a las luces y tendremos este difusor que obviamente es falso. No tendremos tampoco salidas de escape falsas, eso sí me gusta. Y a ver, no se ve mal, en verdad es un producto bastante agraciado en cuanto a diseño. Lo que sí se cae este auto es el maletero. Para el segmento queda muy corto, gracias a Dios. Tiene las barras del techo y bueno, tendremos
soporte cubre objetos de muy buena calidad, eso sí se siente de buena calidad, y abajo tendremos una rueda de tamaño completo. No es del mismo arco de llanta, está bastante bien para andar a velocidades un poco más rápidas. Tendremos luz halógena, como vamos a ver, dentro de todo el habitáculo, y los asientos se pueden tumbar y quedan planos. Eso sí me gusta. Por lo menos los tumbé ahí y mira cómo queda, totalmente plano. Ahí, bueno, podrías ganar, si no vas a ocupar los asientos traseros, un poco de espacio para llevar tu carga. Bueno, mencionar la llave, para que la puedas ver, podemos hacer solo opciones de destrabar las puertas y abrir el portón trasero. Y bueno, tendremos llave de acceso inteligente presionando en esta zona. Ahí se cerró el auto. Y si quisiera abrir, simplemente metes en la manilla. Ya, a ver, empezando por el interior, hay que, decir que es de muy baja calidad, en el sentido de que hay plásticos duros casi por donde toques. Y rara vez veo que la tela llega hasta esta parte. Normalmente las telas los vean por aquí, en esta zona donde tú normalmente apoyarías el brazo, pero aquí llega hasta arriba. Aquí hay que tener cuidado de no manchar esto, porque será más difícil de limpiar como tal. A ver, como te menciono, bueno, plásticos duros en donde toquemos, pero se sienta a lo menos bien ensamblado. Eso sí hay que destacar. Por acá tendremos el ajuste de la atenuación de lo que es el cuadro de instrumento y la altura de las luces de afuera. Por acá tendremos ajustes para lo que son el control de el seguro de los elevalunas, el seguro de las puertas y para plegar los retrovisores. También tendremos acá para destrabar la puerta y un pequeño lugar para poner como una especie de botella. En lo que es el volante, bueno, muy típico Subaru, tendremos varias acciones. Aquí podremos hacer parte de lo que es el multimedia y también parte de lo que es pasar la diferente información que me da el instrumento digital, que igual es bastante, por lo menos aquí me diría los kilómetros que me quedan para reabastecer. Aquí más o menos lo mismo, aquí te dice temperatura del afuera, aquí lo que sería el multimedia y aquí la presión de los neumáticos, y eso sería todo. Tampoco te da mucha información como tal. Bueno, como te digo, apartado multimedia, también para contestar el teléfono, subir volumen, el comando de voz de tu teléfono, aquí para lo que son controles del control crucero y aquí para los modos de manejo del auto, que en este caso son dos, el S-Drive y el E-Drive. Y bueno, también mencionar que tendremos paletas de cambio en lo que es la zona de atrás. Tendremos obviamente el control de las luces, que es automática, y el control de los limpiaparabrisas, que también es automático. Siguiendo por el entretenimiento, hay cosas que te voy a decir, me gusta más que el que ofrece Subaru en la versión más tope de línea, porque me gusta que esté separado, porque puedo interactuar con el Apple CarPlay también por el climatizador de forma independiente. Tengo entendido que cuando quieres interactuar con el climatizador, que sería esto, el Apple CarPlay como que se va a negro o no puedes interactuar mientras estás configurando parte del climatizador. Por eso me gusta. Y también me gusta la idea de Subaru de mantener botones para las cosas esenciales como subir y bajar la temperatura o los desempañadores de los vidrios. Eso está bien. A ver, el infoentretenimiento es muy básico, ¿no? Por lo menos tendremos Apple CarPlay y Android Auto de forma, en este caso, análoga, es decir, por cable. Pero, a ver, va muy bien, a lo menos el infoentretenimiento. El Apple CarPlay no va tan bien porque se demora su tiempo en darte una respuesta. No es lo más rápido, sin duda, pero bueno, se agradece por lo menos que tenga. Y bueno, tendremos acciones a las aplicaciones, que sería el Apple CarPlay y el Android Auto, las configuraciones del auto, el teléfono que se va a ir al Apple CarPlay, en este caso que lo tengo conectado, la radio, otra vez el Apple CarPlay, el multimedia que te estaría mostrando lo que se está reproduciendo y no mucho más. En verdad es un sistema, como te digo, fácil pero bastante funcional. Tiene opciones de perfiles, pero no creo que alguien quiera usar eso porque tampoco te da alguna ventaja cambiar entre un perfil y otro. Y bueno, aquí podemos subir, bajar el volumen y pasar las canciones con esta. Eso sí me gusta, y también me gustan los atajos rápidos. Me encanta que como es algo medio moderno con cosas análogas como es estos botones de acceso directo que hoy día se están perdiendo mucho en todos los productos, en especial de este segmento. Abajo tendremos configuraciones del climatizador y del auto. Tendremos los modos de manejo, en este caso el X-Mode, que es un modo para fuera del asfalto, que eso está muy bien, es un modo muy destacado dentro de los productos de Subaru. Tendremos controles del vehículo, en este caso para apagar el control de tracción y la retención automática del vehículo, que es como una especie de auto hold. Y bueno, más ajustes tendremos para cambiar las unidades de medida y apagar el start-stop, que ahorita no aparece porque como está apagado el auto no te lo muestra. Bueno, aquí tendremos lo que es el climatizador, que es dual, como te mencioné al principio, y bueno, te da la configuración de las diferentes formas de soplado, en ponerlo en automático y similares. Y me gusta que esté al alcance el botón de apagar y prender y mejorar lo que es la fuerza de soplado. Eso está muy bien, ¿verdad? Un sistema bastante práctico de usar. Más abajo tendremos un puerto USB tipo A solamente,
fuente y una toma de auxiliar. No tendremos cargador por inducción y tendremos como una especie de luz acá, si se llega a ver, que bueno, está bien para que te alumbre eso. Bajando por acá una palanca a la antigua, como diría yo, que bueno, te resta espacio, pero por lo menos tiene freno de mano electrónico y eso está bien. Dos portavasos bien grandes, una toma B12 bien posicionada. Tendremos una especie de lugar como para guardar, no sé, tarjetas o la llave del auto y un box enorme. Como puedes ver, bastante enorme, cabe mi mano entera y eso se agradece. Lo que sí, bueno, no se ajusta de altura ni longitudinalmente para tenerlo en consideración. Los asientos, a ver, son de tela, pero me gusta que sean de tela en vez de cuero porque si no están climatizados es un horror. Y se ven bien, se agarran bien, te agarran bien, tienen como una muy buena protuberancia en esta zona y se ve de muy buena calidad. Hay que mencionar también que, bueno, me gusta de estos productos que no son del grupo Volkswagen o alemanes, que si quiero retumbar lo que es el respaldar, simplemente tengo una palanca y lo hago, ¿verdad? Me gusta eso porque en muchos productos alemanes para inclinar esta banqueta hay una rueda y es bastante torpe hacerlo. Entonces que tenga esta palanca para lo que es el ajuste de la banqueta está bien y también puedo controlar a lo menos el del piloto en cuanto a altura, eso también está bastante bien. Bueno, siguiendo por acá arriba, a lo menos en este acabado tendremos retrovisor, no es electrocromático, tendremos luz incandescente, que esto aplica para todas las versiones, y bueno, aquí te diría lo que es el estado cinturón de la zona de atrás. Tendremos tapasoles bastante grandes pero sin iluminación y también para lo que es el piloto. Siguiendo, bueno, para no olvidarnos de la guantera, que a ver, es bastante profunda y vamos a decir que de buena amplitud también. No es la más grande, pero está bien. Ahora sí, vayamos a la zona atrás a ver qué nos ofrece. Bueno, ya estando en las plazas traseras, el espacio, digamos que es decente. Como siempre digo, no soy la referencia en cuanto a altura, pero siento que hasta una persona más alta va a estar bien cómoda. Se siente muy levantado el piso y eso sí, capaz para una persona alta le puede llegar a molestar. Y bueno, también el túnel de transmisión, que es medianamente voluminoso, no tanto, he visto peores, pero está, para que lo tengas en consideración. Tendremos dos tomas de USB, una tipo C y otra tipo A. Tendremos en esta parte el asiento como forrado en cuero, raro, y tendremos solo un lugar para guardar cosas detrás de ellos, pero solo se encuentra en el lado del copiloto. Y bueno, acá iluminación halógena y la calidad de las puertas igual que adelante, no es de la mejor, se siente plásticos duros por donde toques, pero no son de esos plásticos tan huecos, eso sí hay que considerarlo. Y esta zona es como de cuero, para que bueno, vaya tu brazo un poco más cómodo. En cuanto a altura, bueno, ahí sí es destacable, en verdad, me queda mucho espacio. Hay que considerar también que hay una versión con techo solar y eso puede restarte espacio a la altura del techo, pero verdad creo que aún así vas a estar bastante bien. No tendremos apoyabrazos en esta zona, bastante raro para el segmento, y los asientos se sienten un poco duros en comparación con los de adelante, pero creo que para un largo viaje también no van a estar tan mal como tal. Bueno, hay que mencionar una cosa, que esta zona de los asientos traseros te da como una especie donde tú puedes poner tu pie para lo que es poder ajustar la carga que vayas a llevar arriba, dado que estas barras son funcionales, es decir, pueden llevar carga como tal. Bueno, tenemos un maletero reducido, pero por lo menos ganamos la posibilidad de llevar carga en lo que es las barras de... Y también, bueno, te da la facilidad de poder ajustarla con estos lugares para tu posicionarte. Agradecerle a nuestros amigos de Classicar por haberme facilitado la unidad que, bueno, estoy grabando en este video. Si quieres cotizar con ellos, te dejo un link por acá arriba para que cotices directamente con ellos, o ve a la página que te dejo acá abajo para ver todo el stock que tienen disponible en el momento que tú estás viendo este video. Bueno, ya en la prueba de conducción de este Subaru Crosstep, a ver, es muy típico japonés, hay cosas que hacen ruido en la conducción, pero en este en verdad me sorprendió en cierto apartado, que bueno, ya iremos tocando más adelante. Bueno, primero empezar que este auto tiene, como te digo, una especie de auto hold, funciona como un auto hold, con solo medio tocar el acelerador sale. Lo que sí me parece que sale muy brusco, no sé si todavía no me acostumbro a lo que es el pedal, pero me parece un poco brusco la salida, es como que de golpe, capaz, bueno, como te digo, falta de costumbre. Y a ver, empecemos a hablar por lo que es el motor. Sin duda, a ver, no es el motor más dinámico, tampoco es un auto que quiera ser dinámico. Es un auto destinado, a ver, en verdad es un destinado a un segmento bastante particular, porque es un auto con capacidades, vamos a decirlas, todoterreno, no al máximo, pero sí tiene, pero tampoco es un auto que le guste mucho viajar en autopista,
no es un auto que esté especializado para ese tipo de conducción porque tiene mucho ruido de rodadura, la suspensión no está dedicada para ese tipo de actividad, a lo menos un 100%, pero es un auto, como te digo, tiene cierto destino bastante raro, es para alguien que, no sé, use mucho ciudad y de repente quiere hacerse una escapada, a lo menos acá en Santiago, al Cajón del Maipo, que el asfalto no está de todo bien, o ir a la nieve. En verdad es un auto muy capaz para esa actividad, y en verdad en esos apartados el auto cumple muy bien. A ver, el motor responde bien, voy a decir que te da la fuerza suficiente para mover el vehículo con bastante soltura y a sus ocupantes. No es el más dinámico, pero creo que también parte de la culpa la tiene la caja tipo CVT. Son cajas, como te digo, bueno, aburridas, pero son bastante confiables. En este caso creo que simula 8 marchas, si no me equivoco, y a ver, lo hace bastante bien. Tiene dos modos de manejo que cambian ese tipo de comportamiento. Tiene el modo I y el modo S. El S sería el deportivo, y en el S obviamente va a mantener la revolución un poco más alta para estar en el régimen del torque de este auto, que al ser un motor naturalmente aspirado es alto, pero es un motor, como te digo, tiene la fuerza suficiente para mover los ocupantes de este vehículo y no le pidas más. Tampoco es el auto de los mejores consumos, pero tampoco son tan descabellados. Podrían ser peor para ser un motor naturalmente aspirado. A ver, en cuanto a suspensión, es un amor y odio, porque en verdad es un amor porque absorbe todo bastante bien. En verdad es un auto muy confortable para salirse del terreno, que como te digo, es lo donde podría ser su principal actividad este auto, y en eso en verdad el auto se comporta muy bien. Absorbe muy bien las imperfecciones, los baches de la ciudad, bien los absorbe. Lo que sí, bueno, al ser tan bien ese apartado, también se puede sentir un poco como andar en el aire, es decir, un poco rebotona. Por eso te digo que en autopista no es lo mejor, pero pese a eso, la carrocería me parece bastante bien. O sea, se nota que esta es una carrocería muy bien puesta a punto, porque no te da balanceos extraños, ¿verdad? Es una carrocería que hasta, como he escuchado por ahí, podría soportar un motor mucho más grande, y en verdad sin problemas podría hacerse Crosster. En verdad es una plataforma que me dejó bastante impresionado. Bueno, también parte de eso que tiene suspensión independiente en la zona de atrás, y eso, bueno, ayuda a que el auto vaya mucho mejor. Por lo menos aquí en esta rotonda donde uno podría hacer el control o la prueba de balanceo, en verdad ni me doy cuenta que estoy el volante casi a 90 grados y el auto, ¿verdad?, ni se siente los balanceos. En verdad estoy sorprendido con eso, es increíble. Pocos autos llegan a lograr esa sensación. A ver, en cuanto a insonorización, no sé si lo llega a mencionar, pero en la parte de abajo me parece que es mejorable. Hace mucho ruido de rodadura, también de viento, está medianamente bien logrado, pero de rodadura está bastante presente. En cuanto a la visibilidad, es bastante buena, especialmente al frente, está como muy bien todo despejado, el capó bien bajo, los retrovisores tienen el tamaño adecuado. Atrás es bastante bueno, aunque sí siento un punto muerto bastante presente, y en este acabado que no tiene el sensor de punto ciego, en verdad, tenerlo en consideración. Pero en verdad, en términos generales, está bastante bien. Algo que, bueno, sí voy a recalcar es que la dirección me parece un poco imprecisa, tiene como un punto en el centro un poco considerable. No lo vas a notar capaz si no pruebas tantos autos como pruebo yo, pero sí está ahí presente, que no es tan precisa como he probado en varios autos. Y a ver, los consumos como te menciono no es el fuerte de este auto. Por lo menos a mí me está dando aproximadamente 3,6 kilómetros por litro. En verdad es un consumo bastante elevado. Pero bueno, como te menciono, esto es la desventaja de no ser un motor turbo o con alguna electrificación. Y a ver, este auto tiene una versión híbrida, pero creo que es la peor versión híbrida que he visto. ¿Por qué? Porque es como una micro híbrida, es decir, el auto solo va a andar 100% eléctrico en velocidades muy bajas, casi que estacionando o en las partidas, y los consumos empeoran, que es raro, porque empeora casi 1 kilómetro por litro, a lo menos la homologación que se hizo acá en Chile de ese auto. Es bastante raro. También la potencia no es que suba tanto, pero cuando las pruebas de aceleración que vi entre uno y otro, la prueba de aceleración de este bencinero 100% convencional es mejor que el del híbrido, pero que el híbrido también gana peso por la batería que debe llevar. Entonces no sé si valga la pena irse por el híbrido. Preferiría la versión full, que es la Touring de en vez del híbrido. Solo la venden en la versión full, para que lo tengas en consideración. Bueno, algo que hay que destacar de este auto es lo bien ensamblado que se encuentra, porque pese a ser un auto que, como te mencioné cuando estábamos viendo el interior, que tiene muchos plásticos
duros están bien ensamblados y en verdad se siente un auto que va a perdurar en el tiempo porque no le suena nada. Y en verdad me he montado en muchos autos y esto es difícil de conseguir, un auto tan bien ensamblado. Se agradece eso porque al final, en verdad, con la suspensión que absorbe muy bien imperfecciones del camino y que pese a comerte todas esas imperfecciones del camino, el auto no suene, es algo que se agradece en una conducción de ciudad. ¿Verdad? Es un auto muy placentero de manejar en ese aspecto, en especial en ciudad, como te menciono. Y si obviamente te vas a ir fuera del camino, donde capaz el auto va a estar temblando más, vas a agradecerlo más, porque imagínate que estés en imperfecciones donde el auto tenga que comerse muchos baches y ahí es donde sonarían mal los plásticos. Y en este caso, bueno, está muy bien hecho este auto en cuanto a su interior. Ahora, ¿vale la pena este Crosstep? A ver, es una apuesta casi única porque buscando competencias creo que solo hay una y es el CX-30. Y a ver, el CX-30 también está un poco más caro que este, si no me equivoco, dependiendo de la oferta. Y a ver, es más o menos lo mismo, solo que ahí vas a tener una mejor calidad en el interior. Acá sin duda vas a tener algo un poco más robusto, pero en verdad mucho más capaz para actividades fuera de terreno, en especial con el modo X-Mode, que se supone que es uno de los mejores en cuanto a este tipo de actividad. Así que es un producto que si de vez en cuando te escapas a un lugar fuera del asfalto es bastante recomendable. Si no, si tu uso es 100% citadino o viajas mucho en carretera, yo me vería el X30 porque es mucho mejor. Cuando me refiero a X30 me refiero a Mazda. Y en verdad es bastante recomendable, como te digo, solo y cuando tú tengas actividades que sean fuera del terreno, porque ahí es donde podrías darle un poco de uso a lo que fue bien destinado este Crosstep. Así que bastante recomendable. Te invito a cotizar esta cámara en el link que te dejo en la descripción, que es una dashcam para tu auto que al encender el auto empieza a grabar y tiene la opción de conectarle una cámara trasera para poder tener ángulo de visión tanto adelante como atrás y graba muy bien tanto de día como de noche. Te invito a cotizarla en el link, dado que esto ayuda a mi canal para poder hacer llegarte estos videos. ¿Qué esperas? Cotiza esta excelente cámara en el link que te dejo abajo.